Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana preciosa de domingo. Estamos nuevamente con ustedes acá, con mis hermanos juntos para recibir la palabra, la enseñanza del parte de Dios en este discipulado, hermana, que es la escuela profética. Este es nuestro segundo tema y dejo entonces a mis hermanos para que los saluden a ustedes. Bendiciones. Perdón, hermanita Sandrita está en mute. Ah, Hoy ahí sí. está, ahí está. Dios me les bendiga, hermanos. Es un gusto que nos dejen entrar nuevamente a su casa con una enseñanza profética, ¿verdad? Y queremos que se gocen con nosotros en la palabra y que reciban del Señor todos los dones que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, hermanitos. Buenos días. Es un privilegio estar con todos ustedes, con mis hermanos maestros, aprendiendo más sobre la palabra preciosa del Señor, con este tema tan hermoso que mis hermanos pues también han estudiado, hemos preparado. Así que los invitamos para que también, como dice hermana Sandrita, se gocen en este tiempo, que el Señor ponga revelación en nosotros para poder entender esos ricos tesoros que tiene la palabra. Dios me les bendiga. Bendiciones, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar acá compartiendo y de verdad, con el corazón, queremos hacerlo porque están buscando temprano al Señor, sabiendo que viene toda cosa buena. Que pongamos nuestro corazón como tierra fértil para que la semilla que va a esparcir el sembrador dé buen fruto. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días a todos en este domingo. Qué privilegio más grande de estar acá. Segunda oportunidad que tengo de estar acá con ustedes, pues para mí es un honor estar acá y poder entrar pues a sus casas, vea, por medio de esta plataforma virtual y que el Señor nos ayude y nos hable. ¿Verdad? Créame que la enseñanza nos habla mucho y pues a nosotros más que somos los que exponemos la palabra del Señor, de verdad que es un privilegio y que espero que podamos recibir todos. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Tengan todos un muy buen día. Dispongamos nuestro corazón para que el Señor pueda hablarnos el día de hoy y podamos recibir esa porción que el Señor nos tiene preparada para este día. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, dicho eso, amados hermanos, y darle la bienvenida a usted también, ¿verdad? Por madrugar y por estar acá, amado hermano, siendo instruido, ¿verdad? Vamos a poner aquí, amado hermano, permítame compartir a usted la presentación de este día y así pues damos el tiempo a mis hermanos discipuladores para que comiencen a enseñarnos. Dios le bendiga. Si pueden ver la pantalla, hermanitos, me avisan. Sí, ok, Sí, listo. Ok, hermanita Sandrita, creo que está en mute todavía. Vamos. Hoy sí, listos. Bueno, hermanos, hoy veremos la continuidad del primer tema que estábamos hablando el domingo anterior, que es la palabra profética y la profecía. La palabra profética más segura se encuentra en la segunda carta de Pedro 1:19. Así que pediré a mi hermano que si nos puede compartir el versículo. Amén. Dice la palabra del Señor en segunda carta de Pedro 1:19. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas.
ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amén. Entonces, aprendimos que la palabra profética más segura son los escritos en la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que anunciaban los profetas la palabra de Dios. Y decíamos que algunos oían la voz del Señor y la declaraban directamente al pueblo. A otros les hablaba el Señor por medio de los sueños y les llamaban soñadores de sueños. Y a otros les hablaba por medio de visiones y se les conocía como videntes. Y a un grupo selecto de profetas lo designó para escribir el mensaje en la palabra profética más segura. ¿Cuál es la que tenemos ahora? La profecía sigue estando vigente en nuestro tiempo. Y eso lo podemos encontrar en Joel 2, 28 al 32. Amén. Dice la Biblia en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Y si me ayuda con Hechos 2, del 16 al 20. Amén. Dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, hermanos, que la profecía está vigente en nuestros tiempos. ¿Se recuerdan que fue una de las preguntas que nos hacíamos desde un inicio? ¿Está vigente la profecía? Está vigente. Fue profetizado con Joel y se cumplió en Hechos 2, 16 al 20, retomando los apóstoles de ese momento, retomando la palabra profética más segura, dicha por un profeta, escrita por un profeta, cuya base bíblica es Joel. Quiere decir que ahora la profecía es para nuestros tiempos, para estos postreros días, que va a derramar el Señor su espíritu. Veremos sueños, visiones, sobre todo siervos y siervas, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos preparar a la amada para este derramamiento con poder del Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer también en primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Y dice que a unos se le dio unos dones y a otros le dio otros dones. Y dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea que en un derramamiento del Espíritu Santo, Él reparte dones como Él quiere, pero también nos dice que la profecía debemos de anhelar ese don, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos comentarles para establecer exactamente la diferencia, ¿verdad? Que quede clara lo que es palabra profética y lo que es profecía. La siguiente lámina, por favor. Yo quería comentar algo acá. Quiero ver primero saber si se me escucha bien, porque al principio estaba entrecortado, me decía el pastor.
Ok. Sí, se lo escucha bien. Amén, amén. Es que yo recuerdo que nuestro apóstol nos hizo reflexionar mucho en aquel versículo que habla, que el Señor Jesús decía, hasta Juan son la ley y los profetas. Y muchos toman eso de base para decir que ya no hay profetas y por ende que ya no hay profecía, pues, pero esos eran los profetas del antiguo pacto, ¿verdad? Luego están los dones de nuestro Señor y también los del Espíritu, entre los cuales también hay don de profecía. Nada más quería aportar eso. Excelente, excelente. Buen aporte, hermano Cesarito. Ahora vemos las características que tiene la profecía y lo queremos sustentar en algunos versículos bíblicos. Algunos vamos a leerlos y otros pues los dimos a conocer el domingo anterior. Entonces creo que empieza mi hermano Josué. Amén. Sería la primera carta de Corintios 13, 9 al 10, ¿verdad? Correcto. Ok, permítame. Eso. Ok, primera carta de Corintios 13, 9 al 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. O sea que la profecía como tal es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque el Espíritu Santo nos revela a nosotros, pero nosotros somos carne. Y hasta que venga lo perfecto, que es la venida de nuestro Señor y que venga por nosotros, por su novia, llegaremos a esa perfección. Mientras tanto, solo conoceremos en parte, no completamente. El siguiente, por favor. Ok, igual, vea, primera de Corintios 14, 26. Ah, ok. ¿Cuál sería el versículo? Primera de Corintios 14, 26. 14, 26. Amén. Amén. No sé si lo leo, hermana Sandrita. Sí, por favor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso lo Amén. hablábamos, ¿verdad? Sí, amén. O sea que la profecía es para edificación. También la profecía debe de ser clara con su mensaje, o sea, no puede tener ambigüedad porque está basada en la palabra profética más segura. La profecía también debe ser examinada a la luz de la palabra profética más segura. Debe ser juzgada, pero no juzgar al vaso, que es lo que estuvimos aprendiendo el domingo anterior. Y me gustaría que el hermano Henry nos ayudara donde dice, las profecías se acabarán. O sea, que no son de siempre las profecías. ¿Cuándo se acaba la profecía? Amén. Es bien impresionante este tema, ¿verdad? Respecto a la profecía, porque ahí en ese versículo dice que la profecía cesará, pero lo que no va a cesar es el amor. Entonces, viene un tiempo en el que definitivamente todo va a pasar, incluso la fe y la esperanza, pero el amor va a permanecer. Amén. Amén. La voluntad de Dios es que todos profeticemos, ¿verdad? Que todos profeticemos.
Y en la congregación, el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, nos dice que debe de ser en orden y que no debe de ser más de 3, ¿verdad? Y que debe de ser uno por uno. Cuando se está dando la profecía, el que tiene más doctrina debe de callar si hay otro hermano que antes que él levantó su voz. Entonces no debe de haber como quien la dice primero, ¿verdad? Sino que el espíritu se mueve en el interior del vaso, abre su boca porque él lo llena y da la profecía. Pero no puede ser, digamos, que el que grite más debe de apagar al otro, sino que el que tiene doctrina debe de callar y esperar que su hermano dé la profecía y luego que la dé él y la da el tercero, porque tiene que ser en orden según lo que establece y nos muestra Pablo. También nos dice que la profecía no es de interpretación personal, o sea, que no es lo que yo quiera decir, porque todo tiene que ser a la luz de la palabra profética más segura. No es personalizada. ¿A qué se refiere que no es personalizada? Que no deberían de haber profetas ambulantes, ¿verdad? Porque el profeta va donde la persona tiene que darle ese mensaje que ha puesto bajo cobertura, pero no la persona va a ir donde alguien que se mueve como profeta o con el don de profecía y de preguntarle, hermanita, ¿le ha dicho algo el Señor para mí este día? O yo tengo un problema y yo quiero que el Señor me hable. No, eso tiene que anhelarlo usted en su corazón. Y el mover del Espíritu Santo va a hablar, va a levantar un vaso y le va a entregar la palabra. Pero el profeta o el que se mueve en el don de profecía va a llegar a usted. O sea, no hay profetas ambulantes. Amén. Y luego, Con esto, amados hermanos, lo que queremos es que usted tenga como el resumen de lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Porque este domingo queremos avanzar en los diferentes los diferentes dones del Espíritu Santo. Entonces, si usted, amado hermano, gusta, tómele captura de pantalla a estos versículos, usted los lee, amados hermanos, en su casita, y nos vamos a mover al siguiente tema, que es lo que vamos a ver específicamente este domingo. Acuérdese, amado hermano, que no debemos olvidar que nosotros somos una iglesia profética. Cuando digo esto, amados hermanos, que la unción que está sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Sobre nuestra cobertura, tiene esta unción. Tenemos un ministerio primario, tenemos la unción, amados hermanos, entonces no se nos olvide que somos una iglesia profética. Y esto es, amados hermanos, lo que queremos ver esta mañana, que son los dones, la clasificación y cómo se reciben. Específicamente, amado hermano, porque es bastante contenido, vamos a tener que correr para presentar todo esto, ¿verdad? Pero no sin antes correr y hacer las cosas a la carrera, ¿verdad? Sino que en el sentido de que vamos a tener que hablar rápido, amados hermanos, para entregar todo y que sea de bendición. Amén. Vamos entonces con el siguiente, hermanito Cesarito. Amén. Comienzo diciendo que también si alguien necesita alguna de las láminas de la presentación o la presentación completa, pues solo la puede solicitar y con gusto se la hacemos llegar para que tenga todo este material, ¿verdad? Y pueda reforzar alguna área que a él, a cada uno de ustedes, pues les interese, ¿no? Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de su clasificación y cómo se reciben estos dones. Un don es algo que viene a nosotros en el momento de ser bautizados y no necesariamente va a ser porque nosotros lo pidamos. Si bien es cierto, la Escritura dice
que debemos anhelar, ¿verdad? Estar llenos de dones y que anhelemos especialmente el don de profecía. Hay algunos dones que nosotros no los hemos pedido, sino que vienen de parte del Señor y son recibidos de una manera inmerecida. No es porque nosotros hayamos destacado en algo en nuestra vida secular o porque nosotros digamos, yo quiero ser como aquel hermano y tratar de copiarlo y hacer todo como él hace para recibir el mismo don, el mismo mover que él, no sucede de esa manera. Así es que esto viene a nosotros en el bautismo y se empiezan a desarrollar esos carismas, que es la palabra griega de donde tomamos el término don. Y esta palabra carisma, que es el griego 5486, significa una dádiva divina. También es una facultad que se habilita en nosotros para poder ser instrumento de bendición para la iglesia. Y este carisma también está relacionado, se deriva de otro vocablo griego que es caris, que es gracia o favor. De esto determinamos que vienen a nosotros estos dones sin que nosotros hagamos algo especial por obtenerlos. Incluso aunque nosotros pidiéramos el don de profecía y lo pidiéramos día y noche, si no fuera voluntad del Señor dárnoslo, no lo daría. Él se lo va a otorgar a la persona que Él decida, que Él defina. Como veíamos hace unos días en la oración, nosotros somos vasijas y tenemos que ser llenos de algo. Toda vasija se crea para ser llena de algo. Y sería una bendición, ¿verdad? Ser lleno de los dones del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos para que cuando el Señor nos vea con su misericordia y nos quiera llenar de alguno de estos dones, nosotros estemos dispuestos y listos a hacerlo. Aquí vemos, igual que en la lámina anterior, un resumen de los dones del Espíritu según aparecen en la Escritura. La mayoría de estos dones aparecen en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y hay otra serie de dones que ya vamos a ver en la clasificación, que son los dones diversos, están en diferentes partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estos dones son los dones, o los grupos más bien son los dones de inspiración, de revelación, de poder, y están los dones diversos. En la primera carta de Corintios capítulo 12 vemos 9 de estos dones o carismas. De ahí hacemos 3 grupos de 3, que son inspiración, revelación y poder, ¿verdad? Y luego están otros 9 para completar que les llamamos dones diversos. No sé, pastor, si pasamos a la siguiente lámina. Primera de Corintios 12, 4 y 6. 4 al 6. Dice la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos son los dones del Espíritu, ¿verdad? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, los dones del Hijo, los dones del Señor, son los 5 ministerios de los cuales ya hemos hablado largamente, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este tema también lo tocamos, que son las operaciones del Padre. Así es que, aunque haya diferentes operaciones, vienen de Dios. Aunque haya diversos ministerios primarios, vienen del Señor. Y aunque haya una diversidad de dones, todos son dados por el Espíritu Santo. Así que
aquí no podemos decir, este don es más que aquel, ni yo tengo más dones que vos, por eso valgo más, porque todos vienen del Espíritu Santo y todos son dados con el objetivo del crecimiento y la edificación de la iglesia, para que alcancemos la estatura de hijos maduros, ese hijo huíos del que también ya estuvimos hablando en temas anteriores, inclusive en los foros proféticos que tuvimos la bendición de compartir con ustedes. Vamos a pasar ahora a Hola, ver los dones de inspiración. ¿Alguien quería hola. escuchar algo? Sí, perdón, hermanito, solo recabando un poquito más en esto. Como vemos ahí, hay tres elementos bien importantes que decía Cesarito, ¿verdad? Dones corresponden al Espíritu, ahí lo está viendo usted en el versículo. Ministerios están hablando del Señor, pero se refiere al Señor Jesús, por eso los dones son carismas, los ministerios son dogmas, ¿verdad? Son hombres. Y las operaciones es del Padre. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este versículo. Amén. Amén. Ok, vamos a pasar a desglosar estos grupos de dones, comenzando con los dones de inspiración, que están compuestos por la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. La palabra inspiración hace referencia a una iluminación así muy diferente de parte de Dios al entendimiento, que nos hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo, nos dice el texto. Aquí es importante que entendamos que estas palabras, espontánea y sin esfuerzo, o esta combinación de palabras, nos hace ver que cuando nosotros somos tomados por el Espíritu y fluimos en el don profético, no entramos en un trance. No es que nos desconectamos completamente y empezamos a hacer cosas extrañas, porque esto no requiere ningún esfuerzo de nosotros. Surge de dentro, porque es el Espíritu el que lo pone en nosotros. Por más que nosotros estemos tratando de seguir un ritual y digamos, como la hermanita aquella, antes de profetizar, danza, o antes de profetizar, llora, o antes de profetizar, da una vuelta o un brinquito, yo voy a ver si hago eso y me sale a mí también. No funciona de esa forma. El espíritu se derrama y anda buscando vasos, vasijas para posarse y entregar una palabra. De ahí lo que hemos hablado también, que algunas veces nosotros recibimos esa revelación, esa inspiración, pero no estamos dispuestos y dejamos pasar el mensaje. Inmediatamente alguien que esté más receptivo empieza a dar el mensaje que había venido a nosotros. Y nos ha pasado que decimos lo mismo que yo iba a decir. Pero como estamos muchas veces más pendientes de si nos están viendo, de lo que está haciendo la hermanita o el hermanito que profetiza, estamos más enfocados en algunas situaciones, dejamos pasar estas oportunidades para que el Señor nos utilice como medio de bendición, como instrumento de bendición a su casa. Entonces, inspiración es algo que viene a nosotros, una iluminación directa del Señor, una revelación directa para poder trasladar un mensaje al pueblo. El primero de estos dones de inspiración es el don de profecía, ¿verdad? Lo encontramos en Romanos 12:6 y también lo menciona Primera de Corintios 12:10. Se deriva del vocablo griego profeteia, que quiere decir discurso por inspiración divina. En Primera de Corintios 14:3 hay un elemento importante que nos dice que la profecía tiene que tener tres elementos, tres componentes indispensables, que tiene que ser para edificación, para exhortación y para consolación. Este don profético
no es para juicio y no es para señalar a nadie. Que si bien es cierto, el de oficio profético sí puede recibir algún mensaje muy duro para la iglesia o para alguien en específico, el que está fluyendo en el don de profecía, lo hace para trasladar estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Y reforzando lo que decían ya nuestros hermanos, esto se da por turnos, de una manera ordenada, ¿verdad? Y siempre el más maduro, el mayor en el camino del evangelio, de la fe, es el que tiene que ceder el turno a los otros hermanos. Y también estar atento al que está dirigiendo el culto, al capitán de servicio, a los hermanos que han sido delegados para esto, para llevar en un orden el desarrollo del servicio al Señor. Ok, el siguiente es el don de lenguas, que se deriva de la palabra glosa y de genos, porque en el versículo de 1 Corintios 12:10 van a encontrar que lo describe el apóstol Pablo como diversos géneros de lenguas. Entonces, géneros viene de genos y glosa son las diferentes lenguas que se hablan. Aquí pueden intervenir lenguas humanas y lenguas angélicas. Por eso, muchas veces, lo que está diciendo un hermano que está fluyendo en los géneros de lenguas es inentendible al oído físico de nosotros, porque no podemos decir, está hablando en portugués o está hablando en mandarín, porque pueden ser lenguas angélicas también. Y el que va a definir qué lengua es la que se va a usar es el Espíritu Santo. Y este don necesita el apoyo del siguiente que vamos a ver, el don de interpretación de lenguas, porque no siempre el mensaje va a llegar al receptor si no hay una traducción, que, bueno, quizás no es traducción la palabra, por eso el verbo es interpretación, porque como sabemos, la traducción es algo literal, pero la interpretación es darle el sentido original que tenía en el idioma primero, convertirlo a cómo el idioma final se leen o se interpretan algunas cosas. Tan fácil como verlo del español al inglés o viceversa, ¿verdad? Hay cosas que si usted las traduce literal, no tienen sentido del inglés al español. Entonces se requiere la interpretación para darle el enfoque, para darle el fondo que la frase tiene realmente. Entonces aquí entra el don de interpretación de lenguas, que se deriva del término griego hermeneia o hermeneu, que literalmente es explicar en nuestra lengua lo que se dijo en una lengua diferente. Ok, como es un resumen, ¿verdad? Después vamos a profundizar en esto, pero quisiera dejar el tiempo a mi hermanito para que siga con los dones de revelación. Amén. Como ya mencionó el anciano Cesarito, son tres grupos de tres, ¿verdad? Y pues vamos a hablar un poquitito de los dones de la revelación. Es la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Entonces, podemos ver que, quiero ver cuál es el primero, palabra de sabiduría, dice, esta palabra de sabiduría, amado hermano, es aquella revelación que se le da a un hermano de algo que va a pasar, llamémosle que pudiera ver el futuro, ¿verdad? Por ejemplo,
En Mateo 26, 30, 35 podemos ver ahí un claro ejemplo cuando el Señor Jesús ve cuando Pedro lo había negado 3 veces. Y esto todavía no había pasado, ¿verdad? Entonces, vemos ahí claramente cómo este don fungió en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero asimismo, para este tiempo, amado hermano, debemos de anhelar esos dones, ¿verdad? Dice la Biblia en Corintios 14:1 que, perdón, en primera de Corintios 12:31, más desead ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente, decía Pablo. Entonces, cuando él decía desead ardientemente, es voluntario, ¿verdad? Es algo que tiene que nacer de nosotros. Y en Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, estos dones tenemos que desearlos con el corazón. Y la palabra de sabiduría es la palabra logos, es una palabra compuesta. Logos que viene del original, del griego 3056, que significa palabra, y Sofía del G4678, que significa sabiduría o inteligencia. Sería la palabra de sabiduría. Y la palabra de ciencia, la palabra de ciencia o de conocimiento se deriva del griego también, del G3056, que es logos, que es palabra, y del G 1108, que es gnosis, que es acto de conocer. Es una revelación que viene sin duda alguna, amado hermano, a través de la palabra profética más segura. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, la palabra profética más certera, debemos de llamar al Espíritu Santo, porque en 1 Corintios 2:10 dice que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo, porque Él todo lo escudriña. Entonces, claramente, así como invitamos al Espíritu Santo para orar, para que nos ayude a orar como conviene, también cuando leemos la palabra del Señor hay que invitarlo a Él para que Él nos muestre esa sabiduría, ¿verdad? Esto definitivamente es un don para aquellos que anhelan escudriñar las profundidades, ¿verdad? Y que se meten a estudiar la palabra de Dios. Y pues el Espíritu Santo le revela los secretos incluso del Padre a través de la palabra del Señor. Y el discernimiento de espíritus, esta es una palabra también compuesta, diacrisis del G1253 y neuma del G4154. Diacrisis, que quiere decir discernimiento, y neuma, que quiere decir espíritus. Este discernimiento de espíritus, amado hermano, es muy importante que siempre permanezca en la iglesia, ¿verdad? Es un don muy importante que juega un rol muy importante en cada culto, en cada servicio. Bueno, también aparte del cada culto o cada servicio, también en la vida de nosotros, ¿verdad? Para que podamos tener esa revelación para poder tomar decisiones, ¿verdad? Pero volviendo al punto de la iglesia, del culto, este don lo tienen que tener bien adiestrado, sobre todo los ministros, ¿verdad? Los pastores. Hemos visto, bueno, los que nos ha tocado servir, que cuando está el anciano del culto es el que lleva el rol principal, el que tiene que discernir incluso los ambientes, discernir
cuando hay una profecía, discernir si viene de parte de Dios, incluso ver, ¿verdad? Que lleve esas tres características que dice en primera de Corintios 14:3, que dice que es para edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? Entonces, aquí cierro, amados hermanos, este es el discernimiento de espíritus. Estos son los tres dones de revelación. Amén. Amén. Luego seguimos, hermanos. Vamos a conocer un poquito sobre los dones de poder, que es otro grupo del que nos mencionaba el hermanito César. Los dones de poder, antes de nada, decirles o recordarles que la palabra poder viene de la palabra dunamis, que ya muchas veces la hemos escuchado en lo que nos enseñan, ¿verdad? En la palabra del Señor, que significa tener la capacidad de hacer cualquier cosa inimaginable, ¿verdad? Entonces, dentro de estos dones de poder podemos encontrar el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de un don bien hermoso, porque nos da la capacidad de poder realizar cualquier hazaña, cualquier cosa que parezca imposible para que se haga posible. También el don de fe podemos entenderlo que es como un acceso para nuestro Padre, porque en la medida de que creamos, así nos acercamos a Él. Dice, entramos confiadamente al trono de su gracia para pedirle, pero ¿por qué pedimos? Porque creemos. Entonces, el don de fe es un don muy hermoso que nos hace poder experimentar, que se lleven a cabo en nosotros situaciones que parecían que no podrían ser de otra forma, pero que a la larga son de bendición para nosotros, y que solamente, como la palabra misma nos dice, ¿verdad? Cuando nos habla de fe, la certeza de lo que uno espera y si no estoy equivocada, y la convicción de lo que no se ve, así nosotros creemos, así nosotros accedemos al Padre con ese don bien precioso, ¿verdad? Y como les digo, si usted en un momento dice, no, esta situación que estoy pasando pues es bien imposible, si usted tiene este don en usted, pues créame que usted va a poder experimentar el dunamis del Señor a través de este regalo, y es una manifestación bastante poderosa, ¿verdad?, del Señor, porque así lo que Él lleva a cabo es poder, ¿verdad? Por eso incluso está dentro de esta clasificación. Podemos encontrar ejemplo en 1 Corintios 12:9 y viene la palabra griega 4102, pistis. También dentro de esta clasificación podemos encontrar el don de sanidades. El don de sanidades es un don que es muy importante tener en cuenta que no es a voluntad humana, ¿verdad? Porque cuando hablamos de sanidades es un tema muy delicado, porque el Señor, a través de su poder maravilloso, puede llevar a cabo una sanidad ante una enfermedad, y no necesita medios terrenales para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, este don es, repito nuevamente, por eso está dentro de esta clasificación, es un don poderoso porque demuestra el poder del Señor cuando nosotros vemos un prodigio en cuanto a un milagro, pero de sanidad de una enfermedad. Y como les digo, es importante de que si nosotros deseamos este don y que lo podamos ejecutar, tiene que venir de la mano de mucha revelación, porque así, según la revelación que el Señor nos dé, así se va a dar la palabra en esa persona en que usted va a orar, usted va a poner mano, y será el poder
del Señor quien obre en esa persona a la que usted esté imponiendo sus manos, y que usted tenga en ese momento ese don puede estar con usted y llevar a cabo esa sanidad en esa persona. Pero importante, no es voluntad humana, no es porque yo quiera que se sane, tiene que venir acompañado de la revelación del Señor, de la palabra que usted va a entregar. El otro don que podemos encontrar en los dones de poder están los dones u operaciones de milagros. Nosotros vimos cómo el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues llevaron a cabo y siguen llevando a cabo a través del Espíritu Santo esos milagros maravillosos. También viene la palabra dunamis, se deriva de eso, porque volvemos a lo mismo, es el poder de Dios obrando en una situación que se esté aconteciendo en nosotros y que tal vez sea un trato en ese momento, y de repente el Señor en su infinita misericordia nos regale de este don y que pueda cambiar esta situación que no estaba muy acorde a lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero de repente la intervención divina del Señor, su mano poderosa, y vuelca esa situación a una situación más favorable. Entonces podemos decir nosotros que esa alteración de lo que ocurre en nosotros a favor de nosotros, podemos decir que el Señor está operando con un milagro maravilloso. Y como les repito, deriva también de la palabra dunam, que significa poder hacer llevar a cabo algo que no se puede hacer, pero que sí. Por eso definitivamente tampoco hay intervención humana en este don. Todo viene del Señor, todo viene del Espíritu Santo, y podemos encontrar ejemplos en 1 Corintios 12:10 para que usted lea en casita estos textos y los estudie, para que posteriormente usted vaya agarrando el hilo con lo que se va a ir enseñando más adelante, más a profundidad de estos diferentes dones. Entonces, los dones de poder, para que nos quede así ahorita aprendiditos: el don de poder es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros u operación de milagros. No sé si alguien quiere agregar algo más. Hola, quizás. Pastor, no lo estamos escuchando. No sé si el resto de hermanitos escuchan, si me escuchan a mí. No se escucha. No lo escuchamos. Hola. Hola. Sí. Sí, amén. Sí, amén. Ahora sí. Ay, perdón, Sí. hermanos.
Bueno, esto es lo que No, pasa no se cuando estamos no en se vivo. al principio. Amén. Bueno, perdón, vamos a retroalimentar entonces. Perdone ahí, hermanitos, porque como Amén. estamos en vivo, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando que estos son los dones diversos, ¿verdad? Y que esto todo se agrupa de acuerdo a la funcionalidad, ¿verdad? A la operación de cada uno de los dones. Por eso es que estábamos viendo esta clasificación. Romanos 12, del 6 al 8 dice manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Y luego más adelante en el versículo 7 comienza a enumerar, ¿verdad? Servicio, enseñanza, exhortación, el de repartición, el de precedir y el de misericordia. Luego nos enfocamos en estos tres rapidísimamente, ¿verdad? Continencia, ayuda y administración. Y vamos a hablar un poquito. El de continencia. Bueno, el de continencia, amado hermano, se deriva del griego 1468, que significa ejercer dominio propio. Fíjese qué tremendo, amado hermano, porque esto de dominio propio es que tenemos que estar en dieta y castidad o continencia. Significa contenerse o ser dueño de sí mismo. Y no esto, amado hermanos, específicamente solo al respecto de la parte sexual, ¿verdad? Como muchos se orientan, sino también hay que tener un dominio propio, dice la palabra, de poder abstenerse, de poder abstenerse al pecado, no solo en lo sexual, sino en todas las áreas. Incluso, amado hermano, de poder abstenerse del viejo hombre también, porque escatológicamente, amado hermano, este don de continencia, fíjese qué tremendo, según Hebreos 12:14, dice que uno de los elementos básicos para ser arrebatados es la santidad, sin la cual nadie le verá, y eso lo vimos en el discipulado escatológico que estuvimos dando los domingos anteriores, ¿verdad? Que nosotros, pues, cuando estemos ya a nivel de novia, podemos verle ya cara a cara, porque ahí, en ese nivel, amado hermano, estaremos al 100% como Él es. Entonces, vean la importancia de tener este don de continencia. Luego, el don de ayudar, fíjese que tremendo, dice, eh, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Esto está en 1 Corintios 12:28. La palabra ayuda se traduce del griego antilepsis, que significa alivio. Fíjese qué tremendo. Se deriva también del G482, que significa socorrer, y también se puede traducir como participar o beneficiar. Este don de ayudar, amado hermano, durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de cuarentena, amado hermano, donde todo el tiempo de oración, amado hermano, a las 10 de la noche, o si tú has tenido la oportunidad de desarrollar este don de ayudar, amado hermano, de socorrer al débil o al necesitado, como lo ordena la palabra de Dios, amado hermano, déjame decirte que estás haciendo agradar a Dios con esto. Luego el don de administración, amado hermano, este es un don muy precioso. Dice que es importante conocer este don, sobre todo, amado hermano, manejar y dirigir, ¿verdad? Bueno, usted sabe, ¿verdad? La iglesia, la economía personal, la economía del hogar. Cuando aprendemos a administrar lo que Dios nos da, fíjese que tremendo, nos deleitamos en ello y lo hacemos con responsabilidad a fin de agradar a Dios, lo que a su vez traerá satisfacción y recompensa a nuestra vida. Bajo la dirección del Espíritu Santo podemos hacer y alcanzar otros niveles en el servicio a nuestro Dios, a quien le gusta el orden, el desarrollo de las cosas. Fíjese qué tremendo. El administrar, amado hermano, es también administrar bien nuestro tiempo, administrar bien lo que nosotros, hasta las palabras que nosotros decimos para no redundar, administrar, amado hermano, todo hacerlo en un orden. Ahora, ¿qué debemos administrar? Bueno, debemos de administrar los misterios de Dios, debemos administrar los dones, debemos administrar los diezmos y ofrendas, debemos administrar los recursos económicos, debemos administrar la bendición. ¿Cómo vamos a alcanzar a ser buenos administradores? Efesios 6:4 dice la palabra que debemos ser disciplinados, temerosos de Dios, reconocer autoridad y fiel. Así que, amado hermano, estos son al respecto de estos dones, y pasamos al siguiente, amado hermano, para que podamos verlos completamente. Amén. Aleluya. Sí, pues yo les voy a hablar un poquito de los que son el don del servicio, de exhortar y de dirigir. Primeramente, el primer don que tengo es el de servicio. Esta es la base bíblica, está en Romanos 12:7, que es la que nuestro pastor estaba leyendo acerca de este. Pues
como se mencionaba, el servicio. El servicio no solo es de llegar a la iglesia y pues, vaya, me toca en la puerta estar parado ahí. No, fíjense que la palabra viene del griego diaconía, por eso es que se llaman a los diáconos, vea, porque son, esta palabra viene y el significado de esa palabra tiene mucho, sí, significa asistir, correr, ayudar, aligerar, disposición. Bien tremendo, ¿verdad? Porque no, un servidor o alguien no va a ser alguien que en la iglesia va a estar el pastor tal vez, por lo menos si se fijan en los momentos que hay administración, las hermanitas que están preparadas para cuando tienen que cubrir a las hermanas, tienen que estar pues, digámoslo así, al buen salvadoreño, buzos, ¿verdad? Para poder cubrir a las hermanas en el momento de la administración y todo eso, porque no pueden estar como durmiendo, platicando, ¿verdad? Entonces tiene que haber un servicio, algo que es bien, bastante rápido en el momento que se necesita en la iglesia. Y parte de eso, el servicio, pues lo veo como que es, suaviza el trabajo del ministro, ¿verdad? Porque quieras o no, el delegar los servidores de ofrenda, porque el pastor no puede estar, él va a recoger la ofrenda, él va a estar en la puerta, él no puede hacer todo, sino que tiene que haber un servicio y prácticamente el don del servicio suaviza el trabajo para un ministro. De ahí nos movemos a exhortar. Lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos exhortar es regañar, vea, pero no es así. Fíjense que es bien tremendo porque exhortar significa animar a los demás, significa dar una palabra de aliento también, vea, puede ser eso. Y fíjense que hay un versículo que está en Hechos, ahorita se los leo rápidamente. Yo sé que estamos acá corriendo con el tiempo, pero ahorita se los leo rápidamente. Sería Hechos 15:32. Fíjense que en esta parte es bien tremendo que estaba, dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. ¿Qué estaban haciendo ellos? Es dando un mensaje, no de 3 minutos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que vamos a dar un mensaje de 3 minutos y la gente va a estar ahí, ¿verdad? No, sino que están dando un mensaje largo, exhortando, significa que sí les estaban diciendo qué estaba pasando, pero a la vez estaban confortando con palabra a las personas que estaban ahí, pues. Entonces, piense que esa palabra es de exhortar es paracleo, que significa llamar, invitar, suplicar, así como cuando tú le dices a alguien, hermanito, de verdad, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Es que tú estás exhortando porque tú le estás suplicando a ese hermano que, pues, que oiga la palabra de salvación. Y de ahí estamos con el don de dirigir. Especialmente ese don también de dirigir, por lo menos yo que estoy en la alabanza, no solo es el hecho de pararse ahí y dirigir la alabanza, sino que de verdad es bien delicado. De hecho, hay un versículo que es muy fuerte, pero igual lo voy a leer, que es Primera de Timoteo, eh, Primera de Timoteo 3:5. Fíjense que alguien no puede dirigir, dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar o dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es bien tremendo porque el que se para a dirigir, no solo dirigir alabanza, sino cuando se delega para dirigir la oración inicial, para orar por alguien enfermo, tiene que ser alguien que tenga ordenada, obviamente, esas áreas de su vida. Obviamente tú no vas a poner, el pastor no va a poner a alguien enfermo a orar por alguien, a orar por sanidad, porque esa persona necesita la sanidad. También está el ejemplo de la alabanza. Obviamente el director de la alabanza no puede subir un director y acá igual eso nos cayó quizás en la alabanza todo, ¿verdad? No puede subir un director solo a cantar, solo por su voz bonita, sino que esa persona tiene que estar pues bien delante de Dios, vea, y en orden en su casa. Esto significa no en pecado y todas las pasiones que hay, vea, en el mundo. Entonces, prácticamente el dirigir viene de la palabra proistemi, 4291, que pues significa ayudar, estar adelante con diligencia. Entonces, sí tenemos que, cuando tú tienes el don de dirigir, es muy delicado porque tenemos que estar de verdad rectamente delante de Dios para poder dirigir frente al pueblo. Amén.
Bueno, hermanos, rápidamente, ¿verdad? Veremos también que son dones, el don de enseñar, el don de dar y el don de misericordia. El Espíritu Santo reparte los dones. Y en la parte de la enseñanza, vemos que la enseñanza es una fuente de luz que hace entender al sencillo, dice la Escritura. Pero todo viene por revelación del Espíritu Santo. Como por ejemplo, Felipe evangelista. Y estaba el eunuco. Y el eunuco dice, ¿y cómo voy a aprender lo que estoy leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, brevemente, el don de enseñar es que el Espíritu Santo nos regale ese don para poder hacer que otra persona entienda la palabra del Señor, que solamente viene a través del conocimiento y la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Un ejemplo que podemos dar también es Daniel. Daniel tenía, dice la Escritura, un espíritu diferente, tenía conocimiento y tenía entendimiento que hacía que se destacara de los demás, de tal forma que no lo metieron, ¿verdad?, al horno calentado 7 veces, pero sí con los leones y no se lo comieron. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente, tenía entendimiento. La palabra de la enseñanza viene de didascalia. Didascalia significa instrucción, enseñanza, doctrina y aprendizaje. Entonces, ese no es un don natural, es un don dado por el Espíritu Santo, porque no significa que alguien pueda enseñar, o sea, tiene el don de la enseñanza porque tiene su título que es maestro. No se refiere a la Escritura de que él se ha estudiado para tener esas herramientas del hombre, del conocimiento humano, sino que el don del Espíritu Santo le capacita para poder aprender de la Escritura y transmitírsela a otro para su edificación. Porque el que tiene conocimiento también da frutos. El don de dar viene de la palabra griega metadidomi. Metadidomi significa entregar, compartir, comunicar, repartir. Y la Escritura en Romanos 12:8 nos dice que el que da debe de hacerlo con liberalidad, ¿verdad? Con liberalidad significa alguien que está libre, que no va a tener una carga porque da, porque el que da, el que tiene el don de dar, es porque el Espíritu Santo le ha puesto ese don y lo da con alegría, y lo da para ayudar a otros, lo da para ayudar a que el Evangelio continúe, y lo da con un corazón, sobre todo, agradecido con el Señor, no por imposición, sino porque el Espíritu Santo le ha revelado que tiene que dar con liberalidad. Y hermanos, no da el que tiene, da el que el Espíritu Santo le pone ese don. Si nos vemos como ejemplo a los macedonios, dice que aún en su pobreza dieron con liberalidad para el Evangelio y eran ricos, aunque no tenían tanta riqueza, sino tenían liberalidad para dar, y lo dan con generosidad. Ahora bien, ahí podemos ver también que tenemos el don de cuando damos, no solo es la ofrenda, no solo es el diezmo, no solo es ayudar a otros hermanos, sino que es ayudar también a la obra. Es aquel que da porque quiere y ama al Señor, no porque le piden y no porque sea una carga y no porque sea una obligación. Y luego el don de misericordia. Y la misericordia, dice la Escritura, que tenemos que practicarla con alegría. Así nos dice Romanos. Y viene de la palabra griega eleo, que significa ser compasivo, tanto en palabra como en obra. O sea, que yo puedo tener y ejercer un don de misericordia dándole una palabra a alguien, pero también obrando, ¿verdad? Tiene que haber acciones. Y como vemos, por ejemplo, en un don de misericordia,
Lo vemos en el rey David, cuando dice que tuvo misericordia de su amigo Jonatán y se acordó que si había alguien de la casa de Saúl a quien él pudiera hacer misericordia, y le dio sentarse a su mesa, le dio todo, o sea, también hizo misericordia en palabra y en obra. También lo vemos con el buen samaritano, ¿verdad? Cuando el samaritano pasa y hace una obra de misericordia con el que está caído, con el que está golpeado, con el que está herido, con el que no tiene para pagar, digamos, un mesón, lo recoge, vende sus heridas, le da aceite, le da vino y todavía puede pagarle para alguna necesidad. Eso, hermano, es tener misericordia. Y todos somos llamados a poder ejercer ese don, pero no todos vamos a tener todos los dones que hemos visto. Algunos pueden tener unos dones, otros podemos tener otros dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, salimos justito con el tiempo y solo, amados hermanos, hacerles la invitación, ¿verdad? Digámosle así, esta revisión, esta antesala, sí, de todos los dones es para que usted se recuerde, ¿verdad? Porque esto fue un tema de doctrina intermedia que dimos, entonces usted se recuerde, amado hermano, cómo estaban agrupados, ¿verdad? De acuerdo a su funcionalidad, cómo obran unos con otros, ¿verdad? Y cómo también estos están alineados también con los ministerios. Entonces, amados hermanos, agradecerle mucho su sintonía por medio de Facebook Live, hacerle la invitación para que continuemos, amados hermanos, en servicio dominical y gozarnos con las alabanzas y adoración a nuestro Rey. Los esperamos el próximo domingo, amados hermanos, hermanitos, y les dicen adiós y bendicen a nuestros hermanos. Adiós, hermanos, hasta el próximo domingo. Bendiciones, hasta luego. El Señor los bendiga. Amén. Amén.